Cordial saludo, mi nombre es Jimmy Ayana Camacho del curso Psicología Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Fase 3, modelos y metodologías. Introducción. En el presente trabajo hablaré alrededor de la pregunta orientadora: ¿qué comportamientos sociopolíticos han sido instituidos por el conflicto armado en Colombia? Según Álvaro Villarraga, del Centro Nacional de Memoria e Historia, hay tres elementos que están en el origen del conflicto: la tendencia a ejercer violencia desde el poder y la política, la falta de resolución en la cuestión de la propiedad de la tierra en el campo. ¿Qué comportamientos sociopolíticos han sido instituidos por el conflicto armado en Colombia? Bueno, primero es importante hablar un poco de la historia del conflicto armado en nuestro país. En los últimos 60 años ha estado marcado por el conflicto armado. En sus inicios, la desigualdad, repartición de la tierra y la falta de espacios para la participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada, un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, la Guerra Fría y guerra contra el terrorismo, que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. Los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República en el siglo XIX hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia con los actuales procesos de paz. En 1964 se da el origen de varios grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en 1965. El Ejército Popular de Liberación Nacional, EPL, se constituyó en 1966 y, a diferencia de los anteriores, su ideología es marxista, leninista, maoísta, vinculado al Partido Comunista. Y por último, el movimiento 19 de abril, M19, en 1973. Existen varios comportamientos sociopolíticos que generan conflicto armado: la baja participación de las personas a votar en las elecciones, la concentración del poder local, la influencia de intención de voto. Algunos grupos buscan generar intimidación en los civiles para afectar las elecciones, la división política, polarización del poder, desigualdad e inequidad, y la falta de oportunidades y de posibilidades de mejorar la condición de vida. Ejemplo: la reforma tributaria, la cual ha sido uno de los comportamientos políticos que ha ocasionado conflicto en los últimos años. Esto a causa de las propuestas que no están buscando el bien para el pueblo, sino beneficios políticos. Esto ha generado muchas protestas. Conclusión: los movimientos sociales de nuestro país desempeñan un papel de gran importancia y de gran aporte de forma positiva a la transformación y el equilibrio a nivel social, económico y político, sin tener que recurrir al conflicto. Referencias: Psicología Política de Oblitas Guadalupe, 1999. Muchas gracias.